familia, vamos a empezar y esta palabra yo la titulé A su tiempo. A Dios le place que hoy hablamos de tiempo, pero de tiempos específicos, porque nosotros vivimos el día a día invirtiendo nuestro tiempo en ciertas acciones o en ciertas operaciones. Un ejemplo de eso es hoy en las mañanas todos gastamos o invertimos un tiempo en alistar a la familia, en alistarnos nosotros mismos para venir a la iglesia. Llegamos tarde, pero venimos, ¿cierto? Y nosotros nosotros invertimos constantemente tiempo en muchas cosas de nuestra vida, en el trabajo, arreglando la casa, alistando nuestra familia, ¿cierto? Pero hay un tiempo que es en común de todos nosotros y es ese tiempo que invertimos en esperar que algo suceda, en esperar un cumplimiento, en esperar ese milagro de parte de Dios, de un deseo de nuestro corazón. Eso es algo que todos tenemos en común porque todos estamos a la espera de ese deseo. Todos estamos esperando una respuesta, todos estamos esperando, no sé, una pareja, algunos estarán esperando un trabajo, como mi compañero, el hermano aquí presente. Todos estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Otros están esperando que la prédica termine rápido porque ya hace hambre, porque ya es tarde, porque ya es de mediodía. Pero lo importante aquí y lo que Dios viene a decir con esta palabra es que viene a recordarnos que Él es el dueño y Él es el que tiene el control. Él es el que tiene el control del tiempo. Él es el dueño del tiempo. Y todo pasa y todo sucede, ¿sí?, en el perfecto tiempo de Él, ¿cierto? En su perfecto tiempo es que van a suceder todas estas cosas que nosotros deseamos, cada uno de estos milagros, cada uno de estos deseos de nuestro corazón. Pero ¿cómo van a suceder todas estas cosas? Yo, preparando esta palabra, curiosamente, pensaba en dos títulos. Uno era A su tiempo y otro era Calendario, porque los dos involucran tiempo, los dos hablan de, bueno, el tiempo no solamente es horas y minutos, también son días, meses, fechas estipuladas donde nosotros programamos en que algo va a suceder. Nosotros programamos unas vacaciones para descansar, nosotros programamos vacaciones familiares, programamos proyectos, programamos objetivos, programamos metas en nuestros calendarios. Y dentro de toda esa programación, yo pensaba, sobre todo porque en mi trabajo tengo una super programación semanal, reunión tras reunión, de todo lo que vamos a preparar durante un mes, 2 meses, 3 meses, y ese calendario está full. Y yo me preguntaba, ¿y dónde estaba Dios involucrado en mi programación? Y ese es el primer punto, la primera retrospectiva que quiero que hagamos. Primero que todo, dentro de toda su programación, y no hablo lo que hacen implícitamente, que es venir los domingos a la iglesia, porque eso no está dentro de su programación. Ustedes ya saben que van a venir. Yo hablo de lo que ustedes literalmente saben que va a suceder a futuro. Ese viaje de diciembre, ese viaje de Semana Santa, no sé, ese proyecto que tienes que entregar para final del grado, todo eso tú lo programas. Pero dime dentro de tu programación, ¿quién involucra a Dios o a los eventos de Dios? Y puede ser, no sé, Ángel, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Cuáles son los eventos de Dios? ¿Dónde voy a meter yo? ¿Dónde voy a programar yo a Dios en un calendario? Bueno, un ejemplo de eso, mi pastor aquí les da anuncios de RESEC, de retiros, de encuentros, de eventos especiales. Y nosotros, yo no sé quién aquí puede hacer una retrospectiva y decir, cuando mi pastor hizo ese anuncio de ese evento especial del Día del Padre, yo lo programé y dije, ese día está apartado para Dios, ese día está apartado para mi familia, e inclusive ese día está apartado para invitar a 1, 2, 3 personas. Entonces, la primera invitación es que en el tiempo, para nosotros poder esperar un cumplimiento de una promesa de parte de Dios, Él ya tiene todo eso programado. Él tiene el cielo calendarizado para ese milagro, para tu promesa, para todo lo que tú deseaste. Y ahora tú tienes calendarizado a Dios, o sea, Él está involucrado en tu programación. Tú también le estás invirtiendo tiempo a Dios, a eso
o simplemente llegas aquí a esperar tu promesa, porque son dos cosas muy distintas. Si tú llegas y eres un asistente en donde solamente estás esperando el milagro, de pronto no se ha cumplido ese milagro, de pronto no se ha hecho la revelación, precisamente porque si Dios te lo entrega te vas a perder. Porque si Dios te lo entrega sin propósito, si Dios te lo entrega sin preparación, si Dios te lo entrega simplemente porque tú lo pediste y porque tú lo necesitas ya en este momento, eso no te va a servir de nada. De pronto necesitas transformación, necesitas preparación, necesitas estar listo aún inclusive para poder recibir un milagro. Y en medio de eso yo pensaba que siempre hay distintos tipos de personas, ¿cierto? En medio de esa espera, de ese momento, de ese día que llegue mi milagro, porque no sabemos en qué momento va a llegar. Dios lo tiene en su calendario, pero yo no lo veo. Yo no sé en qué momento va a pasar. Yo no sé si va a pasar mañana, si va a pasar hoy, si va a pasar dentro de un año. Yo no lo sé. Pero entonces hay un tipo de persona que ya lo mencioné, que es el que espera que sucede ya. Si sucede mi milagro, con eso estoy bien y me voy. Y eso, pues, Dios no va a permitir que tú te pierdas. Dios quiere que tú permanezcas, que tú seas fiel, porque Él quiere mostrarte un camino, Él quiere llevarte por un camino. No quiere que simplemente entregarte lo que tú pediste y que te vayas. Él quiere llevarte a una vida eterna, ¿cierto? El segundo es ese tipo de persona que espera que Dios me sorprenda. Espero que Dios este año me entregue lo que he venido soñando durante este par de años, y espero que Él me sorprenda a mí. Pero ¿y cuándo vas a empezar tú a sorprender a Dios? Porque llevas un año en el ministerio, llevas un año llegando a la iglesia, llevas varios años orando, varios años haciendo para Dios, pero tu vida refleja o está reflejando el ministerio, está reflejando a Dios, está reflejando el reino, estás cambiando tu carácter, estás doblegando el espíritu, ciertamente estás llenándote de Dios, estás sorprendiéndolo a Él con lo que Él quiere que hagas en tu vida, o simplemente esperas que Él sea quien te sorprenda para poder empezar a cambiar tu vida. Y tenemos un tercero que es: necesito que llegue ese milagro antes de que entre en mí el desánimo, antes que yo pierda la paciencia, antes de que en mí haya una disminución de fe. Porque también pasa que si llevamos mucho tiempo esperando un deseo, si llevamos mucho tiempo esperando un cumplimiento, si llevamos mucho tiempo esperando que algo suceda, entonces llegamos a creer que realmente nunca va a pasar, que no va a suceder, que debe ser mentira, y entramos en la incredulidad. Y precisamente hoy el mensaje a su tiempo es para recordarte nuevamente que Dios va a cumplir, porque Él llega a tiempo, Él no llega tarde, y Él va a cumplir su promesa. Pero ¿sabes por qué va a cumplir su promesa? Porque su promesa no se mide por tu impaciencia. Él tampoco se va a medir por tu desánimo, no se va a medir por tu incredulidad. Él se mide por su fidelidad, y como Él es fiel, Él va a cumplir. Para eso quiero que leamos un momentico en Habacuc 2:3. Bien, y dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Creo que está, sí. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. En la Nueva Traducción Viviente. Quiere decir que nosotros, la misma palabra nos dice, va a tardar un poco. El detalle está en que no nos dice cuánto. No dice si va a tardar un minuto y ese milagro te va a impactar de forma inmediata, o de pronto va a tardar una semana, o de pronto va a tardar meses. No sabemos cuánto va a tardar, pero la palabra es clara y dice sí va a tardar. Pero ojo, a pesar de que vaya a tardar, no dudes, porque ese cumplimiento o esa promesa sí se va a realizar, sí va a llegar a tu vida. Y yo creo que en la vida, en la fe, en este tiempo en que siempre estamos esperando a que algo suceda, nosotros en el momento justo en que nos toca el turno de decir sí confío, de sí te creo, de sí estoy ahí,
entonces algo nos frena, y eso que nos frena es la duda. Porque en este juego, cuando tú dudas, si tuvieras el papel, pierdes, porque te bajan puntos, o porque no contestas bien, porque dudas de lo que realmente estás escribiendo. Y en la palabra, si tú dudas de lo que Dios te está prometiendo, también puedes perder, también puedes frenar ese milagro y eso que Dios quiere traerte a tu vida, quiere traerte. En otras palabras, mi hermano, tú siempre tienes que manejar un nivel de fe. Cuando crees que algo se va a cumplir, cuando quieres que una promesa en tu vida se cumpla, siempre confía y siempre mantén un nivel de fe alto en que Dios lo va a cumplir, en que Dios va a traerlo a tu vida. No importa cuánto tiempo pase, tú sigue confiando y sigue con la confianza en alto de que Dios está allí, en que Dios te va a cumplir, en que Dios te va a abrazar y te va a decir: hija, aquí lo tienes. Eso que tanto estabas esperando, aquí está. Otro punto y otra reflexión que podemos sacar de esta dinámica o de este juego es que, cuando nosotros switchábamos o pasábamos el micrófono de una persona a otra, cada uno de ustedes simbólicamente tenían un turno. O sea, en algún momento les iba a tocar responder, en algún momento les iba a tocar esa oportunidad. Y mientras que ustedes hacían eso, otros se preparaban. Fíjense que si yo hubiera decidido solamente dar una letra, quizás los de atrás ya se las hubieran sabido todas. Si hubiera dicho con la letra S, inclusive con la letra X, eso en ChatGPT rapidito te lanza todas las categorías y hablamos. Me hubieran dicho toda la categoría. Pero eso es lo que quiero que reflexionemos. En este pequeño juego tú te estabas preparando para tu turno cuando te llegara el momento. Estabas inclusive maquinando posiblemente qué categoría te iba a tocar para saber qué posiblemente respuesta ibas a dar, qué posible respuesta ibas a responder, valga la redundancia. Y en la fe y en el tiempo en el que tú estás esperando, ¿dónde está la preparación que tienes para recibir el milagro? Porque no puede ser que nosotros lo hemos dicho muchas veces, yo sé que lo han escuchado, de que yo tengo que saber pedirle a Dios. Dios es ilimitado, Dios está ahí, Dios me va a cumplir, pero tengo que saber pedirle. Entonces yo voy, me arrodillo, saco mi espacio y le digo: Dios, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es un empleo. Y Dios te dice: ¿y cómo lo necesitas? Y yo digo: bueno, yo lo que necesito es que sea flexible, que sea remoto, que me permita ir a la iglesia, que de pronto me ayude a mí para tener espacio con las familias. Necesito un buen salario porque quiero ser proveedor, pero ¿sabes qué? También quiero ir y honrar a mi papá y a mi mamá. Yo lo que quiero es tener un buen salario que me ayude con todas estas cosas. Y yo necesito, Padre, que se cumpla y que se cumpla de esta manera. Y si Dios te pregunta: ¿y tú qué sabes hacer? Y no, yo lo que sé hacer es sacar copia y hacer café. Entonces tenemos que ser coherentes también, porque de pronto Dios no es que no te esté respondiendo, de pronto no es que Dios se esté tardando, es que Dios primero tiene que prepararte para poder llevarte a ese milagro. Él no puede entregártelo así nomás. Él no puede decirte: toma, ve, encárgate, sé el jefe, sé el director, hablando en el enfoque del trabajo, y que tú no sepas siquiera qué hacer. Él primero tiene que prepararte. Y a todos nos prepara. Solo que nosotros vivimos pensando y enfocados en lo que queremos, pero no pensamos en la preparación que necesitamos para cuando el milagro llegue, no volvernos un 8 con el mismo milagro. Y entonces ya no va a ser un milagro, se va a transformar en una carga, o quizás se va a transformar en la razón por la cual me fui, me voy a terminar perdiendo, ¿cierto? Todas estas cosas pueden suceder si el milagro llega en el momento incorrecto. Entonces lo que parece un simple juego nos está hablando de que Dios hizo una promesa, pero Él no se ha olvidado. Y reflexionemos en cada uno de estos 3 puntos. Y para eso quiero que leamos Hebreos 10:36. Hebreos 10:36.
Miren lo que dice. Yo lo voy a leer de este lado. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Ese es el tercer punto de reflexión. Y es que yo les pasaba el micrófono. Bueno, mi esposa les pasaba el micrófono. Y los de acá estaban esperando su turno. Y esto tiene una connotación, y espero que me presten mucha atención, porque cuando él, ella y ellos estaban contestando, era su momento de recibir su milagro, era su momento de ver si tenían la fe, de ver si respondían correctamente, si estaban en el sitio correcto. Los demás solo estaban a la espera. Y ese es uno de los grandes problemas que hay cuando estamos esperando una promesa, que no queremos esperar. Perdemos la paciencia porque es demasiada la espera y yo necesito mi milagro ya, en este momento, en este instante. Pero tú tienes que esperar tu turno, y eso es lo que dice la palabra. Tú tienes que esperar tu turno y tu turno va a llegar, y para eso tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia, y lo más importante es que no debes de moverte del lugar en donde estás, porque ese lugar en donde tú estás sentado, ese es el lugar de fe. Tú no tienes que preocuparte porque el micrófono va a llegar a tu puesto. Dios va a llegar a tu puesto, va a llegar a donde tú te encuentres, y esa promesa y ese cumplimiento va a suceder. Pero tú no debes de moverte del lugar de fe en donde te encuentras. Yo no sé si me están entendiendo, pero tienes que tener paciencia. Y precisamente hablando de paciencia, yo venía a hablarles de que mi esposo y yo ya pasamos por ese proceso. Pasamos por ese proceso de paciencia porque también estábamos esperando el cumplimiento de una promesa, ¿cierto? Pero era una promesa que realmente, hermanos, para nosotros parecía un poquito, en últimas, imposible. Por dictámenes médicos, porque los médicos nos decían, no nos daban buenas noticias. Y por otro lado, pues el tiempo que ya había transcurrido esperando la promesa de Dios era bastante. Habíamos esperado un par de años, alrededor de un par de años. Aparte de eso, de que habíamos intentado varias cosas. Y es que a pesar de los distintos tratamientos, las distintas formas que intentamos, nunca se vio el resultado. Al menos en esos momentos, nunca se vio el resultado. Pero pasa y acontece que cuando nosotros servimos, cuando nosotros estamos al servicio de Dios, o como le digo yo, cuando estamos en la rosca, sí, porque estamos en la rosca de Dios, estamos sirviendo, estamos tratando de llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces yo hago parte de la rosca de Dios. Entonces yo digo, debería ser más fácil, ¿no? Debería como que al toque, Dios, ahí está el milagro. Debería ser como que más fácil, pero no es así, hermano. No es así. Y yo pensé que probablemente de pronto iba a poder ser más fácil, más sencillo, pero nada. Dios, así como ustedes hoy, yo estaba sentado allá en una silla y aquí había un predicador diciendo, este es el día, este es tu milagro, párate en este momento, atrápalo, ahora ya viene. Y yo decía dentro de mí, ese milagro cogió bus y se la han pasado toditico porque nada que llega. Lo mandaron en burro, no sé, pero está difícil. Y los momentos en los que de verdad yo me agarraba y me posicionaba de esa promesa y yo decía, es hoy, de este mes no pasa, de esto, y no pasaba nada, yo decía, ¿y qué pasa? ¿Será que Dios me está mirando y me está diciendo, el otro creyó que era hoy? Pensó que hoy iba a pasar. Nada, amigo, todavía no era el momento. Pero en fin, fuimos aconsejados por nuestros pastores. Incluso consideramos la adopción. Nosotros consideramos la adopción porque quizás pensamos que ese era el camino. Nosotros no desconfiábamos que Dios iba a hacer una familia con nosotros, pero pensamos que el camino, o no nos imaginábamos que la forma como Él lo iba a hacer era de la forma natural, porque ya habíamos tenido muchas decepciones, muchas pruebas de embarazo negativas. Entonces ya, como habíamos agotado todas esas opciones, dijimos,
bueno, de pronto Dios quiere que hagamos familia de otra forma, vamos a optar por otro camino. Seguíamos confiando, pero decíamos, de pronto el cumplimiento es por este lado. Entonces entramos en un proceso de adopción. Y aunque parecía que tras bambalinas no pasaba absolutamente nada, porque nosotros seguíamos en nuestro proceso de adopción, Dios, sin nosotros darnos cuenta claramente, estaba orquestando todo lo necesario para que, a pesar de que nosotros estábamos en otro camino, todo iba a converger en que el cumplimiento de su palabra, en que simplemente Él había dicho, yo lo prometí, yo dije que lo iba a hacer y así lo voy a hacer, y así lo hizo, ¿cierto? Y vemos cómo esto se traduce en Eclesiastés 3:11. Y de pronto este es un pequeño versículo de un capítulo que todos conocemos, pero no vamos a hablar de todo el capítulo. Es un capítulo donde Salomón está reflexionando sobre el tiempo, ¿sí? De cómo lo asimilamos, de que no debemos pelear con él prácticamente, que debemos ser sabios y ser amigos del tiempo en realidad. Pero entonces él nos decía en este solo versículo: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La primera parte habla de que Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Mientras nosotros invertíamos tiempo en la adopción, que para nosotros era el camino, mientras que ustedes, nosotros y todo el mundo invierte tiempo tratando de buscar solución a esa promesa, porque Dios aún no responde, porque de pronto nos desesperamos, porque entramos en impaciencia, mientras que nosotros estamos maquinando en nuestra cabeza cómo solucionarlo, Dios a nuestras espaldas está haciendo y orquestando todo lo necesario para poder hacer todo hermoso y hacerlo en el momento apropiado. Y justo así sucedió con nosotros, porque fíjense que casi finalizando, mi esposa estaba finalizando contrato, y en su empresa tú finalizas contrato, te vas de vacaciones, retornas y te hacen un nuevo contrato, pero claramente con nuevos exámenes médicos. Si esto hubiera sucedido, si el milagro hubiera sucedido en la renovación de contrato, claramente se nos hubiera hecho un poquito más difícil, porque si en los exámenes sale que está en embarazo, pues de pronto la empresa no la acepta. Pero ¿qué sucedió? La premisa es que antes de finalizar el contrato, unos días antes de finalizar el contrato, algo la instó a ella y las circunstancias se dieron para que se hiciera una nueva prueba. Bueno, yo no sabía. Ella no me había dicho, no me había contado, pero por el simple hecho de que, claro, llevábamos arrastrando unos meses de decepciones, y ella dijo, no, o sea, por sospecha, vamos a hacerlo por sospecha. Y la misma empresa le dijo, ves y háztelo, porque necesitamos saber el resultado. Y yo me acuerdo que yo estaba mimido, estaba dormido, y ella pues se levantó, yo no sentí nada, y nada más siento cuando sale del baño corriendo y me pone así en la cara, Ángel, Ángel. Y yo me levanto y lo primero que veo es la rayita, pero tenue. Y yo quieto en primera, ¿cómo así? Primero que todo, fue impactante porque nunca habíamos visto la segunda bendita raya. Y segundo, que era bastante tenue, o sea, mínima, o sea, era una cosa que yo decía, ¿será verdad? Casi que no. Entonces necesitábamos realmente una confirmación. Eso fue una luz de esperanza, pero para nosotros todavía necesitábamos confirmación. Y hermano, eso fue tremendo, porque entramos en una semana que para nosotros fue un carrusel o una montaña rusa, porque fue un sub y baja en donde los doctores decían, no, eso no es embarazo. Otros decían, hay que esperar, pues de pronto es de mentira, de pronto es que no va a crecer el feto, no me sé el nombre. En fin, no había una confirmación
que nos dijera, hombre, sí están embarazados. Lo único que pasó fue que creo que esperamos el tiempo y mi esposa definitivamente dijo, vamos a hacernos el examen de sangre, y el examen de sangre fue la confirmación de nuestro milagro. Y ahí está, gracias a Dios, nuestra bendición. Sí, Señor. Ese es el cumplimiento de un 26 de enero, familia, y un 26 de enero que yo no voy a olvidar nunca. Un 26 de enero que nosotros lo esperamos y lo esperamos y lo esperamos, y estábamos convencidos que ya no iba, o sea, estábamos tomando otros caminos, pero ahí está. Yo no vengo a decirles, familia, en su tiempo Dios va a cumplir. No te rindas, no desmayes, sigue ahí. Pero también vengo a decirte, ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que sí es verdad. Nosotros esperamos años, un par de años, pero esperamos, y ahí está la prueba. No te canses porque sí va a suceder, sí va a haber respaldo, sí va a haber respuesta de parte de Dios. Y eso no va a cambiar, no va a cambiarlo nadie. Y de toda esta experiencia, lo único que yo realmente pude aprender es que Dios tiene el control de todo. Dios controla los tiempos. Dios es el dueño de ese reloj eterno que está ahí, y Él es el que decide. Él tiene el cielo calendarizado, y Él allá ya tiene la fecha de tu milagro, ya tiene la fecha de tu promesa, ya tiene la fecha de eso que tú deseas. Y así mismo nosotros solo miramos el día y la hora, pero Dios mira el corazón y mira la eternidad. Entonces por eso yo hoy quise hacer algo profético. Yo creo que a algunos les entregaron un calendario, sí, en la entrada, y el que no tenga, pues alce su mano y se le entrega un calendario. Ahí está. Este calendario, querida familia, tal vez no tiene la fecha de ese milagro que tú esperas, porque es un calendario terrenal, claramente. Es un calendario físico, y ustedes tienen de sobra en sus oficinas, en su celular, no sé, de forma digital, Google Calendar, de todo tipo. Pero este calendario sí tiene algo, y es que tiene los domingos marcados, y eso tiene una connotación especial. Eso es para que tú no te rindas. Esto es para que tú sepas, cada vez que lo mires, que Dios tiene una fecha para tu milagro. Y que si cada domingo que se encuentra ahí marcado, tú lo buscas, tú vienes y lo adoras, tú oras, tú vienes y lo alabas, tú te acercas más a esa promesa. Tú cada vez te acercas mucho más a esa promesa. Bueno, familia, y hemos llegado al final de este hermoso mensaje. Y si te quedaste hasta este momento es porque definitivamente Dios estaba hablando a tu vida. Y sabes, no te puedes quedar con esto. Tienes que compartirlo. Hay muchas personas que necesitan recibir eso que tú hoy has recibido. Puedes enviárselo a alguien, ¿sí? Inclusive a esa persona que tienes en mente, que durante el mensaje la tenías en la cabeza, envíaselo porque seguramente Dios le va a hablar. También quiero que puedas suscribirte a nuestro canal y darle allí en la campanita para que te notifique y no te pierdas nada de lo que Dios va a querer hablarte. Quiero pasar por aquí también para darte gracias por permitir que el reino se siga extendiendo. Gracias por ser las manos de Dios aquí en la tierra. Y quiero decirte que allí tenemos un link donde si deseas seguir aportando esa semilla para el reino, sabes que nada de lo que hacemos para Dios queda sin recompensa. Dios les bendiga.